Si queréis conocer los ramos fructíferos del almendro, os invitamos a que veáis este vídeo hasta el final. Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Nos encontramos en el Majuelo, es 17 de enero de 2025 y estamos dando un paseo por nuestro cultivo de almendros. Falta poco para la floración del almendro es muy llamativa. Esas flores, un porcentaje alto de esas flores formarán el fruto, la almendra. Y bueno, no sé si conocéis los ramos fructíferos del almendro. El almendro es un frutal de hueso y no son iguales todas sus ramas. Las ramas fructíferas son aquellas donde echa fruto. Y bueno, si queréis, esta mañana os voy a enseñar cuáles son las ramas fructíferas, los ramos fructíferos en el cultivo del almendro. Os invito a que veáis el vídeo y que, si no lo sabíais, cuando veáis una floración tan llamativa como la del almendro, veréis que esas flores aparecen en sus ramos fructíferos, que son el ramillete de mayo y la chifona. Para los que no conozcan estos ramos fructíferos, el vídeo de hoy trata de eso. Un saludo a todos, espero que os guste. Mirad, esto que tenemos aquí es un ramillete de mayo. Los ramilletes de mayo se caracterizan porque son muy cortos, si os dais cuenta, este tendrá algunos 3-4 centímetros, y tienen unas yemas perimetrales formando una corona que son yemas de flor, donde habrá fruto. Y la que tenemos en el centro es una yema vegetativa. Esta del centro, esa que se ve ahí en el centro, es una yema vegetativa. Y mirad, esto que tenemos aquí, esto y estos que hay aquí al lado, estos que tenemos aquí, estos son chifones. Mirad, he cogido una rama ya de más de un año, que es esta de aquí que estoy tocando, y aquí tenemos la chifona. Estas son las chifonas, que pueden tener hasta 20 centímetros, de 5 a 20 centímetros, ¿vale? Pues estos ramos de crecimiento anual predominan las yemas florales, que son las que tenemos lateralmente, y en la punta tienen una yema vegetativa, ¿vale? Para que crezca. Estas son las chifonas. Aquí en este almendro podemos ver claramente lo que son los chupones. Los chupones, que no son interesantes porque se llevan la fuerza, absorben mucha savia, suelen salir de los brazos principales donde hay más nutrientes y son muy verticales y lisos. Los entrenudos, la distancia entre un nudo y otro, los entrenudos están muy separados y normalmente se quitan, aunque si los dejas con el tiempo pueden también ser fructíferos, pero tienen tendencia apical y lo que predomina es el crecimiento vertical, ¿vale? Mirad, este almendro no se han quitado, no se han podado, y aquí en las ramas principales encontramos muchos chupones. Eso hay que quitarlo, se llevan la fuerza del árbol, y en un almendro de secano no interesa que eso pase, ¿vale? Desde aquí se ven bien. ¿Habéis visto? Mirad, crecimiento vertical, por lo general tienen más de 1 metro, hay que quitarlo. Ahí predominan las yemas de madera y el crecimiento apical. Los almendros lo están pasando mal, la verdad. Estamos viendo que el año pasado no les cogimos cosecha porque fue pésimo el año. Apenas llovió y la floración fue casi inexistente y las almendras se quedaron tan pequeñas los que echaron, porque la mayoría no echaron fruto. Y bueno, vamos a ver este año qué es lo que pasa. En estas zonas de secano, si no llueve, dentro de poco va a desaparecer los cultivos de secano. La mayoría de gente que tiene plantaciones por aquí en mi entorno la ha abandonado realmente. Ya no es rentable tener una plantación de secano en esta zona. Yo lo tengo más como hobby que como negocio, esto te cuesta el dinero. Pero bueno, mientras que pueda, pues seguiré teniéndolo, seguiré manteniéndolo. A partir de ahora ya sabéis lo que es una chifona y un ramillete de mayo en almendro. Todas esas flores que vemos en la floración tan llamativa del almendro son las yemas de flor que se ubican en los ramilletes de mayo y en las chifonas.
saludo a todos y a todas. Hasta el próximo vídeo.